Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Guili y están invitados a esta nueva entrega de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, donde precisamente lo que vamos a ver es el tema del ser humano de nuevo tipo, el hombre nuevo, la mujer nueva, la transformación revolucionaria de la personalidad, un tema que, bueno, que los marxistas lamentablemente me parece que hemos dejado muchas veces para las canciones, para las poesías, y no nos hemos dado cuenta de que hay que profundizar en este tema por su valor estratégico, porque constituye un elemento central dentro de nuestro amplio frente teórico, y tener una respuesta acerca de esto me parece que también nos sirve para construir el ser humano de nuevo tipo. Y bueno, el marxismo generalmente se quedó pegado más a las cuestiones económicas, sociológicas, y al no tener una concepción del ser humano desarrollado, también fue la vía por la cual la burguesía penetró nuestro frente teórico, constituyendo desde ahí el espacio para desarticular el amplio frente teórico que presenta el marxismo. Vamos a ver una frase del Che al respecto, donde el Che ya veía este problema en 1965 y decía precisamente, el hombre del siglo XXI es el que debemos crear, aunque todavía es una aspiración subjetiva y no sistematizada. Precisamente este es uno de los puntos fundamentales de nuestro estudio y de nuestro trabajo. Y en la medida en que logremos éxitos concretos sobre una base teórica o viceversa, extraigamos conclusiones teóricas de carácter amplio sobre la base de nuestra investigación concreta, habremos hecho un aporte valioso a la humanidad. Habremos hecho un aporte valioso al marxismo-leninismo, a la causa de la humanidad. Como vemos, el Che Guevara claramente veía este problema en 1965 en el socialismo del hombre en Cuba, donde decía que, bueno, que la filosofía marxista padecía de un escolasticismo que la había fosilizado. Ese diagnóstico estaba muy claro en el Che Guevara, un compañero, un camarada que a veces se lo ve solamente como el guerrillero heroico y no en su profundidad teórica, en las aspiraciones teóricas que tenía y cómo apuntaban a temas estratégicos, entre ellos el tema del ser humano nuevo. Y por otra parte, veamos, desde la teoría y desde la práctica hay que construir herramientas que nos sirvan para construir ese hombre nuevo, esa mujer nueva. Porque no falta el camarada antiteórica, la camarada antiteórica, que dice, no, el hombre nuevo, la mujer nueva se construye en la lucha, en el combate. Sí, pero también hay que tener teoría, la batalla cultural es muy importante y este punto ha sido dejado de lado por los marxistas, no se ha podido desarrollar por múltiples cuestiones, por torturas, destrucción de nuestros libros, persecuciones, y es el momento en el cual podamos entender que el marxismo tiene una base muy fuerte, muy sólida, como para poder meterse en el tema del ser humano desde una visión científica y revolucionaria, ¿sí? A diferencia de las psicologías burguesas. Y vamos a ver por qué. Primer gran descubrimiento de Marx, 1845, un joven Marx, en las tesis sobre Feuerbach, cuando nace el marxismo maduro. Dice, la esencia del hombre, decía en aquel momento, el ser humano, podemos decir hoy, no es ninguna abstracción inherente al individuo aislado. En su realidad es el conjunto de las relaciones sociales que lo determinan. Esta frase de la sexta tesis sobre Feuerbach es enorme en su trascendencia porque es el comienzo de algo que es la visión científica sobre el ser humano. Un descubrimiento que hizo Karl Marx de gran trascendencia, pero que no ha sido suficientemente destacado porque se supone que Marx habló de cuestiones sociales, de economía y no del ser humano. Pero en realidad Marx estaba hablando del ser humano de la manera más científica que se podía hablar en aquel momento y con el desarrollo del conocimiento tal como estaba en aquel momento. Fíjense, Sartre ha negado la idea de que existe una esencia humana, muchos han negado esta sexta tesis sobre Feuerbach, en realidad es de un valor enorme. Nos dice que no hay nada dentro del ser humano que lo haga ser de la manera que es, ni la raza, ni el ADN, ni el alma, ni las pulsiones, tal como decía Sigmund Freud, hacen que el ser humano sea como es, sino el conjunto de las relaciones sociales en las cuales nacemos y las cuales nos determinan, dándole a cada individuo un lugar entre las clases sociales, la nacionalidad en la época histórica, que determinan que sea de una manera u otra. ¿Sí? Y esta es la esencia del ser humano.
Ahora bien, todo eso que son conjuntos de las relaciones sociales, económicas, judiciales, la superestructura política, filosófica, religiosa, las leyes, todo ese conjunto de, podríamos decir, de cosas extrapsicológicas. ¿Cómo se transforman en psicológicas? ¿Cómo es ese mecanismo por el cual algo que no es psicológico se transforma en psicológico? Vamos a ver esto entonces. La base material del psiquismo es el cerebro, ¿sí? Lo social se hace psíquico, digamos, en el cerebro humano. Esa es la base material, pero no es más que la base material. Vos ahí tenés un hardware para grabar, un software. Ese software, ¿cómo se va a grabar? Bueno, la fuente de esa grabación es la cultura. Cultura entendida en un sentido amplio, si no en un sentido restringido de música folclórica o lo que sea, sino en el sentido amplio. Todo lo que se hace que no es natural, que es construcción del ser humano, construcción cultural, es la fuente del psiquismo humano. Digamos que en la época de piedra el ser humano tenía una determinada fuente. En la Edad Media el ser humano tenía otra determinada fuente. Y en el capitalismo desarrollado que tenemos hoy, el ser humano tiene otra fuente para desarrollarse, otra cultura, producto de todos los desarrollos anteriores y en un proceso de desarrollo evolutivo, cosa que en las universidades del sistema te enseñan que no existe. Te juegan con el relativismo, te juegan con que sos etnocentrista, si decís que las culturas se desarrollan, pero en realidad lo que están atacando es la idea del marxismo, de que el desarrollo cultural va a llevar al socialismo. Este es el gran secreto de todo, porque vas a ver que ninguno de los que te niegan el desarrollo social y el desarrollo psíquico, en realidad te dan una alternativa. Digamos, es un progresismo, pues se planteamos progresistas, pero esto es lo loco, es un progresismo sin progreso lo que te plantean. No, las culturas se desarrollan, no es lo mismo haber nacido en la edad de piedra que haber nacido en el capitalismo desarrollado. Ha habido un desarrollo de abajo hacia arriba, decía Jorge Wagensberg, ¿sí? Entre la primera bacteria y William Shakespeare, algo tuvo que haber pasado, algo de abajo arriba tuvo que haber pasado. Y lo mismo pasa con el ser humano. No es lo mismo el ser humano del capitalismo, no es lo mismo el ser humano del feudalismo, que el ser humano nuevo tipo, que el hombre nuevo y la mujer nueva. Y esto a la burguesía le causa un escozor muy grande. En la Facultad de Psicología, la Universidad de Buenos Aires, donde me tocó estudiar, el delegado normalizador, Hugo Besetti, uno que era del club socialista, fíjense ustedes, se decían de izquierda en aquel momento porque garpaba, porque daba lugar, tenía presencia, ¿no? Hoy ya no hace falta que se escondan detrás de eso. Hugo Besetti decía que no iba a enseñar el tema del ser humano nuevo porque eso era una concepción fascista. Fíjense ustedes cómo entonces lo que enseñó esa facultad fue relativismo, irracionalismo, y generó las bases para que hoy haya una avanzada de ultraderecha, porque destruyó todas las defensas racionales de la intelectualidad argentina, que sigue siendo progresista, pero que juega al relativismo, que no tiene una idea de verdad y que no tiene tampoco una idea de progreso del psiquismo humano. Entonces, la fuente del psiquismo humano es la cultura y el medio para la internalización de esa cultura, y acá está la clave, el medio es precisamente la actividad. Y esto hace que todos vivamos en una misma sociedad, pero que seamos únicos e irrepetibles, ¿sí? La subjetividad se conforma en la praxis social. Nosotros tenemos una determinada práctica, la que sea, la humana, la real, en un contexto social. En ese contexto social tenemos prácticas con los objetos y tenemos práctica comunicativa con los sujetos. Sujeto-objeto, sujeto-sujeto. En esa práctica objetivamos. Yo en estos momentos estoy objetivando lo que tengo en mi mente y ustedes a través de la interiorización, escuchándome en una escucha activa, porque ustedes tienen todo un entramado, todas unas redes neurales donde está entrando esta charla, van interiorizando lo que yo voy diciendo. ¿Sí? Entonces, en esa práctica es donde nos conformamos como sujetos. Práctica objetivadora, cuando hacemos un mueble, cuando hablamos, cuando hacemos un escrito. Práctica interiorizadora, cuando escuchamos, cuando incorporamos elementos, cuando estamos incorporando en nuestras redes neurales nuevos elementos para fortalecerlas, para que, o no, o para
destruirla, ¿sí? Cuando se nos genera un trauma, etcétera, etcétera. ¿Por qué hice tanto hincapié en la práctica humana? Adolfo Sánchez Vázquez, cuando habla de praxis social y su filosofía de la praxis, en realidad idealiza y diviniza la praxis. Pero los seres humanos tenemos todo tipo de práctica y todo tipo de práctica forma todo tipo de ser humano, desde el psicópata asesino hasta el revolucionario, hombre nuevo, mujer nueva. ¿Sí? Depende de la práctica que tengas, depende, y toda es práctica social y toda constituye una personalidad. Algunas no nos gustan, perfecto, pero digamos, el psiquismo humano y la psicología no nos pregunta si nos gustan los tipos psíquicos que se generan en las prácticas. Precisamente el capitalismo genera un tipo psíquico, individualista, egoísta, por eso hay que cambiar las relaciones sociales para cambiar el psiquismo humano, el tipo de ser humano que se constituye precisamente de la mano de unas nuevas relaciones sociales. ¿Cambian las relaciones sociales? Bueno, los tipos humanos también se van transformando y esta es una de las grandes adquisiciones que el marxismo nos da, ¿no? El ver que dentro de las relaciones sociales el ser humano puede cambiar. Y esto es algo contra lo que las psicologías burguesas van a batallar, ¿sí? Como nuestro delegado normalizador de la Unión Cívica Radical, por supuesto, Hugo Besetti, decía el ser humano nuevo era una concepción fascista. La psicología burguesa, decía Alexei Leontiev, hace pasar la conciencia del hombre de clase por eterna y universalmente humana. La representa como algo absoluto, sin atributos e insuperable. Alexei Leontiev, un gran psicólogo, yo le voy a dejar abajo en los enlaces su libro, donde pueden conseguirlo, Actividad, Conciencia, Personalidad, un libro fundante, básico, central de lo que es la psicología soviética. Él desarrolló junto a Vygotsky y a Luria una troika que permitió el avance de la psicología sociocultural, realmente un avance psicológico tremendo. No podemos pensar que desde 1979, cuando fallece Leontiev, hasta ahora la psicología no se ha desarrollado. Claro que la psicología científica se ha desarrollado. Depende de los marxistas, de los revolucionarios, que incorporemos todos esos conocimientos a nuestro acervo cultural y que hagamos avanzar el marxismo, que no nos quedemos en una escolástica especulativista, ¿sí? Donde va a buscar en Hegel y no en la ciencia actual el desarrollo que tenemos que tener. ¿Sí? Podemos tomar alguna cosa de Hegel, pero la ciencia en estos momentos ha descubierto un método para hacer avanzar la teoría, y negarnos a eso es realmente reaccionario. Entonces, la psicología burguesa lo que va a hacer es esto. Un ejemplo, el psicoanálisis lo que hace es fundar la esencia del ser humano en las pulsiones. Pulsiones tanáticas de muerte y pulsiones eróticas, sexuales, ¿sí? Que después se cuartan en sus fines y pueden terminar en amistad, pero que siempre son sexuales. ¿Sí? Para Freud esto es así. Y estas pulsiones hacen que el ser humano siempre va a ser lo que sea. Él lo dice en su Malestar en la Cultura, homini homo lupus. Al ver la historia, lo dice más o menos así, ¿quién puede negar ese apotegma? El ser humano es, fue y será homo homini lupus. Y esto no le parecía fascista al delegado normalizador Besetti. Esto le parecía perfecto, ¿no? Y en realidad era bestial lo que estaba diciendo. Es decir, el ser humano nunca cambia, el ser humano siempre es el mismo el ser humano de la edad de piedra que el ser humano actual. Y la verdad que no, la verdad que los actos de solidaridad, la lucha antifascista nos demuestra que el ser humano puede cambiar, que la empatía, que la solidaridad puede abrirse paso en la humanidad. A ver, esto estaba fortalecido por un libro de Sigmund Freud sobre la guerra, donde decía que siempre iban a existir las guerras. Uno de cuyos ejemplares de este libro, Einstein, por ejemplo, de una visión científica, apostaba al ser humano y decía que en un futuro las guerras iban a desaparecer. Freud no, dice, siempre va a haber guerras por esta pulsión de muerte. Uno de estos libros se lo dedica ni más ni menos que a Benito Mussolini en 1938, Sigmund Freud. Una humildad diciendo al líder de la cultura, lo llama así a Mussolini. No podemos decir que Freud fuera fascista, sí que tenía bases de pensamiento irracionalista que llevan por múltiples vías al fascismo. ¿Sí? La psicología burguesa, cognitivo-conductual, la que sea, no ve un desarrollo del psiquismo.
Psicoanálisis, por ejemplo, las categorías son todas escritas con mayúsculas, ahistóricas. Principio del placer, principio de la realidad. En el lacanismo, el gran otro, son todas inamovibles. El, el, el sujeto supuesto saber, son todas categorías que siempre fueron, son y serán. No ve al ser humano interrelacionando con la historia, y precisamente producido por la propia historia. No podés ver al ser humano al margen del materialismo histórico. Y si lo ves al margen del materialismo histórico y empezás a buscar categorías y estructuras que lo determinan, en Lacan será el lenguaje, por ejemplo, al margen de la historia, estás haciendo psicología burguesa, arrebatando al ser humano de su contexto sociohistórico, ¿sí? Y por lo tanto haciendo un fetichismo del individuo. Haciendo un fetichismo del individuo, y al hacer un fetichismo del individuo, haces un fetichismo del propio capitalismo. Naturalizás al individuo de la sociedad dividida en clase. Y naturalizás a la propia sociedad que produce a los individuos que somos hoy, con las características psíquicas que tenemos hoy, que la psicología burguesa hace pasar como categorías absolutas y ahistóricas. La psicología burguesa entonces niega la evolución del ser humano y va a chocar claramente contra cualquier visión de la posibilidad de constituir un ser humano de nuevo tipo. O lo va a tratar de manera poco seria, poco creíble, ¿sí? Hablando en abstracto de la amistad, del amor, del desarrollo de la empatía, sin ver que si no transformamos las condiciones de vida de los seres humanos y las relaciones de producción capitalista, vamos a tener cada vez más acumulación en menos manos, tal la tendencia histórica que Marx definió, y vamos a tener cada vez más capital en pocas manos y más tendencia al fascismo, al nazismo, a la guerra, a la destrucción de la humanidad, al calentamiento global. Digamos, cosa que las psicologías burguesas no lo hacen, no asumen su compromiso político, sino que hablan de la empatía en abstracto y al margen de las condiciones de vida. Y yendo a las condiciones de vida, vamos a ver este elemento que nos parece central, que es cómo Marx, ya en los Grundrisse, hablaba de una evolución del psiquismo. Dice que el ser humano, en los Grundrisse, en 1858, aparece originariamente como un miembro de la especie, un ser tribal, un animal gregario, de ningún modo como un animal político. El intercambio es uno de los agentes esenciales de esta individualización. Vuelve superfluo el carácter gregario y lo disuelve. Una vez que la situación cobra este giro, el individuo ya no se relaciona más que consigo mismo y los medios para ponerse a sí mismo como individuo aislado se convierten en su volverse general y comunal. Vemos aquí entonces un desarrollo entre el individuo, el ser tribal, el ser de la tribu, al individuo de la sociedad dividida en clases. Y vemos aquí claramente y genial y magistralmente expresado cómo las condiciones de vida nos hacen ser lo que somos, cómo somos y hasta el desarrollo de la conciencia. Fíjense que en contraposición con el psicoanálisis, el marxismo se plantea científico, y por lo tanto va a analizar una historia riquísima que los invito a profundizar, que es el desarrollo entre el Australopithecus afarensis, anamensis, hasta el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo naledi, el heidelbergensis, todas las transformaciones producto del desarrollo evolutivo de esta especie Homo a lo largo de las centurias, de los milenios, hasta llegar al Homo sapiens, ¿sí? Y vamos a ver la capacidad craneal, vamos a ver las herramientas, vamos a ver, por ejemplo, los rituales funerarios para ver cuánta capacidad de autoconciencia tenían esos individuos, ¿sí? Genial, es maravilloso. Analizar eso es una cantera riquísima de profundización en la historia de la humanidad, donde vas a ver un desarrollo evolutivo. Y esto es lo que la burguesía no quiere que veas. ¿Por qué? Porque si el ser humano se desarrolló y evolucionó desde aquellos orígenes hasta ahora, ¿por qué no se va a desarrollar de ahora en adelante? ¿Llegamos acaso al máximo de racionalidad y de emocionalidad humana y es el fin de la historia, como decía en su momento Hegel, como después dijo Francis Fukuyama, porque estamos en el máximo de racionalidad? O si evolucionamos hasta ahora, vamos a seguir evolucionando. Bueno, esto es lo que la burguesía no quiere que profundicemos. Y por lo tanto,
dado que aquel cuentito de la iglesia, ¿no?, acerca de Adán y Eva, ya queda un poco desfasado, lo que hacen es ponerte ahora el cuentito de Sigmund Freud, el de Tótem y Tabú, donde dice que había un protopadre de la horda primitiva que expulsó a los otros machos de la horda, se quedó con todas las hembras, con las cuales copulaba. Bueno, finalmente los machos de la horda vienen, lo matan, se lo comen en un festín totémico y en una tarde adquieren todos los elementos del psiquismo actual cuando se terminaron de comer al protopadre y entonces incorporan la culpa a través de la carne del protopadre, dice Sigmund Freud, y junto con esa carne incorporan la culpa y junto con eso la ley del padre. No yacerás con tu madre, ahí nace el complejo de Edipo, ahí nace el inconsciente y ahí por lo tanto nace todas las categorías del psiquismo. Levi-Strauss llega a decir que todo el lenguaje se hizo de golpe, digamos que era el adláter de Freud en términos de antropología. Entonces en una tarde se creó todo el psiquismo humano. Por supuesto que Freud se da cuenta de lo que estaba diciendo, entonces dice, es un mito, lo que estoy diciendo es un mito, pero que funciona. Entonces los vas a tener ahí a todos, los psicoanalistas, los posmos, los que luchan contra el eurocentrismo, dicen ellos, hablando de la importancia del mito, porque hay que sostener este endeble cartón que pone Freud en lugar del conocimiento científico. Marx acá, muchos años antes, ya estaba dando una base científica enorme. La idea de que en la comunidad gregaria, tribal, había una conciencia gregaria, es decir, había una conciencia tan débil que ni siquiera era autoconciencia del individuo, sino que era conciencia gregaria, conciencia de tribu. La tribu era una entidad. Y el individuo no se relacionaba consigo mismo, se relacionaba con la tribu. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en esas vendetas tribales donde si uno de la tribu era asesinado por otro de otra tribu, tenían que perecer todos los de la otra tribu. ¿Sí? De ahí la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, para empezar a frenar un poco esas vendetas terribles. Y nos habla de una ley, digamos, ley de taliones para frenar precisamente esto que era un remedio de la conciencia gregaria, donde todavía los fonemas, las palabras no estaban desarrolladas, donde todavía las herramientas eran toscas. Había cierta base de relaciones sociales que eran todavía muy rudimentarias. Bueno, con las primeras ciudades-estados empieza la división de clases entre esclavos y esclavistas, y ahí es donde, como dice Marx, digamos, empieza la individuación, la autoconciencia, y esta individuación hace que el ser humano, el individuo, no se relacione con el resto de la sociedad, sino a través de de su trabajo, es decir, de los medios para ponerse a sí mismo como individuo aislado, que se convierten en su volverse general y comunal, pero ahí nace cierta alienación. Yo trabajo para sostener mi vida sin darse cuenta que ese trabajo es su lugar en la sociedad, lo que va a decir después cuando profundice el tema de la alienación. Hoy podemos hablar de disociación siguiendo el desarrollo científico y seguramente vamos a tener que hacer una charla sobre la alienación / disociación donde profundicemos un poco más sobre esto. Pero acá tenemos un párrafo donde habla del ser humano, del psiquismo humano, con una profundidad que muchos psicoanalistas desearían tener, ¿no? Y nos han convencido a los marxistas de que el marxismo no puede hablar de ciencia psicológica, eso tiene que hablar el psicoanálisis porque son los que saben. Y así es como muchos marxistas se han vuelto freudomarxistas, que serán en algún punto marxistas, pero en este tema no. Entonces no pueden seguir desplegando conocimiento. Todo lo que yo les voy a ir planteando van a ver cómo ustedes lo pueden retomar y pueden profundizar. A diferencia de una escolástica, como es el psicoanálisis, donde vos no podés profundizar. Es palabra sagrada de aquel tótem que sigas, sea Sigmund Freud, sea Lacan, Sullivan, que se te ocurra, Anna Freud, Melanie Klein. Bueno, han desarrollado sistemas cerrados que no pueden conectarse con el desarrollo científico. Por supuesto, lo hacen con forceps para tratar de no quedar en el pasado, pero cada vez les es más difícil porque nacen psicoterapias y psicologías más vinculadas con la realidad, que pueden explicarla más profundamente, por lo tanto son más efectivas, por lo tanto va quedando cada vez más el psicoanálisis como un remedio cultural,
de años atrás, por suerte, ¿sí? Pero, digamos, el problema de los marxistas es que nosotros nos quedamos con ese remedio en lugar de saltar hacia los nuevos desarrollos científicos y poder dar la batalla cultural con esos nuevos desarrollos científicos. Y aquí en los Grundrisse es donde Marx nos da una pista para entender el tema del ser humano nuevo. Nos dice, describiendo lo que es el ser humano de nuevo tipo en esta nueva sociedad, la describe así: la individualidad libre, basada en el desarrollo universal de los individuos y en su subordinación tanto a lo comunal como a la productividad social en tanto su riqueza social. En el comunismo, el punto de partida es el individuo social libre, y claramente lo vemos cuando vemos el hambre que hay en América Latina, cuando vemos el hambre que hay en el mundo, cómo en Estados Unidos los seres humanos están prisioneros del fentanilo porque hay un Estado capitalista al cual le importa la ganancia y nada más. Bueno, en contraposición a esto, el socialismo empieza a plantear el individuo social libre, punto de partida de la nueva sociedad. La rica individualidad, la cual es omnímoda tanto en su producción como en su consumo, cuyo trabajo aparece, por lo tanto, ya no más como trabajo, sino como el completo desarrollo de dicha actividad en cuanto tal. Maravilloso este párrafo donde nos describe el ser humano de nuevo tipo, Karl Marx, y donde podemos ver la base material como constituye la posibilidad de la riqueza del individuo, riqueza en términos de cultura, riqueza en términos de capacidades cognitivas, riqueza en términos de capacidades emocionales, ya les voy adelantando una categoría de la cual vamos a hablar, que hacen un nuevo tipo, el ser humano de nuevo tipo. ¿Sí? Esto es lo que aparece en los Grundrisse y nos da la base de que Marx ya planteaba la evolución de la personalidad. Digamos, no estamos al margen de lo que es el centro de la teoría marxista, sino que estamos precisamente en su núcleo central. Entonces vemos cómo hay tres etapas, ¿sí? La etapa de la conciencia gregaria, donde las relaciones naturales de dependencia personal son las que definen el modo de ser del individuo en el mundo, donde tenemos una autoconciencia rudimentaria. Y después tenemos la etapa clasista, la conciencia de la sociedad dividida en clases, que vimos que es la que las psicologías burguesas quieren hacer pasar como el modo de ser natural del ser humano. Intentan naturalizar el psiquismo de la sociedad dividida en clases para naturalizar también, lamentablemente, a veces inconscientemente, a la sociedad dividida en clases. Y ahí lo que existe entonces es una independencia personal, dependencia de las cosas, porque si no tenés las cosas te morís de hambre, necesitas las mercancías, y un desarrollo del intercambio, es decir, el ser humano en esta producción mercantil tiene siempre un grado de alienación de su lugar dentro de la sociedad humana. Y hay que tener una conciencia social rudimentaria. Una conciencia social rudimentaria y una autoconciencia, por lo tanto, un poco más desarrollada que en el anterior escalón, pero todavía tenemos una autoconciencia rudimentaria. ¿Dónde vamos a tener una plena autoconciencia o más plena autoconciencia? En la etapa del ser humano de nuevo tipo. La libre individualidad basada en el desarrollo universal de los hombres, ¿sí? Donde la conciencia social es fortalecida por una plena autoconciencia, porque en realidad nunca podés ser autoconsciente del todo si no tenés un desarrollo de una conciencia social, porque parte de lo que vos tenés que concientizar es tu lugar en el mundo, ¿sí? Para tener plena conciencia social. El individuo aislado todavía no tiene una plena autoconciencia, por lo tanto. Bien, vamos a ver entonces aquí algunos elementos. Cuando hablamos de batalla cultural, cuando hablamos de transformación del ser humano, de la sociedad de vida en clases, hacia el ser humano de nuevo tipo, cuando queremos superar las canciones y las poesías y meternos científicamente, siguiendo a Alexei Leontiev, tenemos que ver que la célula de la personalidad, porque vamos a hablar de una personalidad de nuevo tipo, y la actitud es una forma de sentir, pensar y actuar. La personalidad, por lo tanto, es un sistema relativamente estable de actitudes, ¿sí? Esto es un tema para grabarse a fuego. Nosotros en la batalla cultural tenemos que trabajar con esto, forma de sentir, pensar y actuar,
¿sí? Y la batalla cultural, la burguesía va a tratar de que cambiemos nuestras actitudes para que sean cada día menos revolucionarias, y nosotros tenemos que trabajar para que nuestras actitudes sean cada día más solidarias, empáticas, humanas y racionales. Y acá tenemos una maravillosa definición de personalidad que nos da Alexei Leontiev. La estructura de una personalidad es una configuración relativamente estable de las principales líneas motivacionales jerarquizadas dentro de sí. Las correlaciones internas de las líneas motivacionales dentro del conjunto de las actividades del hombre forman algo así como un perfil psicológico general de la personalidad. Vamos a detenernos acá. Lo que dice Leontiev es que la personalidad la podés definir como si fuera un horizonte con montañas. Vas a ver personalidades más chatitas, personalidades donde hay líneas motivacionales más desplegadas, jerarquizadas, motivaciones centrales, motivaciones secundarias, y con sus correlaciones, por lo tanto, ¿no? Y lo que vas a tener entonces es, digamos, una personalidad, que la personalidad se estructura precisamente por estas motivaciones centrales, ¿sí? Es lo que te va a decir Leontiev, ¿sí? Y para eso vamos a seguir profundizando. A veces este perfil psicológico se conforma caracterizándose por su chatura, por su carencia de verdaderas cimas. Entonces es cuando el hombre toma lo pequeño que hay en la vida, lo grandioso, en tanto que ni siquiera ve lo grande. ¿Sí? En ese caso tenemos una personalidad claramente alineada. Retengamos esto entonces, la personalidad se estructura de acuerdo a las principales líneas motivacionales, ¿sí? Leontiev va a diferenciar los motivos dotantes de sentido de los motivos estímulos, los motivos principales de los motivos secundarios, diciendo que los motivos dotantes de sentido a nuestras vidas son los que estructuran nuestra personalidad. Esto es un descubrimiento brillante porque las actuales corrientes psicológicas, psicoterapéuticas, por ejemplo, terapia de aceptación y compromiso, lo que hacen es trabajar terapéuticamente basándote en tus principales líneas motivacionales, en tus sentidos de la vida, para de ahí empezar a estructurar el cambio psicológico, ¿sí? Y guiándote precisamente a que seas coherente con esas líneas motivacionales. A diferencia de las psicoterapias que lo que hacen es tranquilizarte. La militancia te molesta, no milites más, eso es un remedio de tu etapa adolescente, te van a decir los psicólogos totalmente adocenados al sistema capitalista. Muy bien, y acá nos vamos a detener en este cuadrito, porque como vimos hay distintos tipos de ejes motivacionales. Nosotros decimos, desde nuestro libro, El hombre nuevo, la mujer nueva, que todas esas motivaciones pueden dividirse en dos tipos de motivaciones. Por un lado, las que englobamos dentro del concepto de ego, y por otro lado, las que englobamos dentro del concepto de yo. Las que tienen que ver con el ego tienen al interés personal como eje central, y las que tienen que ver con el yo tienen que ver con el amor en sus diferentes formatos, ¿sí? Como eje central. Digamos que el ego y el yo son estructuras básicas de la personalidad, son esqueletos de la personalidad, y después las estructuras de personalidad concretas serán la carnadura sobre ese esqueleto, ¿sí? Pero la base egoica o yoica serán las que van a estructurar al ser humano. ¿Sí? Dentro de las motivaciones que tienen que ver con el ego tendremos la fama, el poder, el machismo, las adicciones, la avaricia, el consumismo, vedetismo, todos los formatos de motivaciones que no apuntan más que al interés personal, a veces al interés de grupo, ¿sí? Pero no al otro como individuo, como ser humano, como sujeto, sino como objeto, ¿sí? Mientras que en el yo vamos a tener amor de pareja, la amistad, el amor padres-hijos, la conciencia ecológica y el amor revolucionario como la expresión más desarrollada, ¿sí? de este amor, ¿sí? Entonces tenemos dos grandes ejes constructores de la personalidad que van a trabajar de manera total y absolutamente contradictoria, ¿sí? Mientras que en el yo el otro es un sujeto y todas tus motivaciones van a tener en cuenta al otro, en el ego no es así, ¿sí? Es el individualismo, es el sálvese quien pueda,
es la satisfacción propia aunque el otro sufra. Y esto es lo que en su guerra psicológica intentan los sectores de derecha en todo el mundo profundizar, desarrollar el ego e inhibir el yo, burlarse del yo, reírse del yo, inhibir el yo, responder con brutalidades en las redes ante cada expresión del yo y fomentar, glorificar el ego. ¿Sí? Vos sos más que yo soy más que vos, lo importante es ser más que el otro. Para profundizar entonces en el amor, vamos a ir a Hegel, que tenía una hermosa definición de amor, cuando dice: la verdadera esencia del amor consiste en renunciar a la conciencia de sí mismo, es olvidarse de uno en el otro yo y, no obstante, en esa desaparición y en ese olvido, encontrarse a sí mismo y ser dueño de sí por primera vez. Es decir, solamente en la conexión con el otro es donde vos podés recuperar el vínculo con vos mismo. ¿Por qué? O por ejemplo, el tipo, el multimillonario que solamente se dedica a ser multimillonario, está alienado de sí mismo. ¿Quién es? Ya no se sabe, porque todas sus relaciones están mediadas por su dinero, por su poder, donde transforma, como dice Marx de Capital, al obrero en una máquina de producir, pero él también se transforma a sí mismo en una máquina de acumular plusvalía. Fíjense qué clara definición de la alienación que trae consigo el ego como núcleo motivante, ¿sí? Todas las motivaciones del ego van a constituir en la persona una personalidad alienada y por lo tanto la vida siempre tiene algún punto de insatisfacción, de malestar, porque solamente podemos ser plenos en la entrega al otro, a la otra, en la conexión con el resto de los seres humanos y en un proyecto colectivo. Proyectos individuales nunca te van a hacer plenos, sino que te van a hacer adictos. Adictos a qué? Al poder, al dinero, a las drogas, al juego. Bueno, todas esas adicciones tienen que ver con una alienación, que tienen que ver con distintas cuestiones, porque está la alienación ideológicamente desarrollada y fortalecida por las relaciones de producción capitalista, está también la alienación que se desarrolla a través del trauma psíquico. ¿Sí? Todas estas alienaciones precisamente nos llevan a la construcción cada vez más poderosa de un ego. ¿Qué nos saca del ego? El amor. ¿Qué nos saca de las adicciones? Por ejemplo, es el amor. Y el amor es la conexión con el otro. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ver otro elemento que vamos a profundizar porque tiene que ver precisamente con esta capacidad de amar, que es la conexión con un concepto que es el de inteligencia emocional. Muchos marxistas se enojan con este concepto, pero en realidad es un gran avance. ¿Sí? Inteligencia emocional intrapersonal, conocer y manejar adecuadamente los propios sentimientos; interpersonal, conocer y manejar adecuadamente los sentimientos ajenos; tener empatía, poder ponerse en los zapatos del otro; y automotivación. ¿Sí? Son los tres elementos: capacidad de poder automotivarte, de poder darte aliento y poder superar los malestares. Bueno, estos tres elementos son los que definen la inteligencia emocional. Muchos dicen: no hay que hacer inteligencia emocional, hay que hacer la revolución. Sí, pero el combatiente, el luchador, el militante, tiene que tener una fortaleza psíquica, yoica, para lo cual esa inteligencia emocional nos permite también conectarnos de una manera más plena y más profunda con el proceso revolucionario. No hay contradicción. Y realmente carecer de inteligencia emocional no es ningún blasón, ninguna cucarda como para ponerse, porque en realidad te hace sufrir y hace sufrir a los demás, y en un colectivo carecer de inteligencia emocional lleva a peleas, a conflictos, a dificultades para poder conectarse con el otro, a peleas, a divisiones, que nada bien hacen al colectivo. El socialismo va a ser un desarrollo brutal de la inteligencia emocional, va a ser un proceso de alfabetización emocional enorme cuando esté desarrollado en todo el mundo, y ni hablar el comunismo. Pero mientras tanto, entre camaradas, tenemos que empezar a desarrollar esto, porque efectivamente un asalto emocional en una reunión lo que puede hacer es destruir la reunión y hacer que se pierda un rico material colectivo, como es la posibilidad de generar una discusión, un debate y fortalecer ese colectivo con un enriquecimiento mutuo. Mientras que si yo me activo y empiezo a gritar, estoy viendo en el otro un enemigo, ya no lo veo como alguien a quien convencer en todo caso,
Y para eso necesito inteligencia emocional. Entonces Daniel Goleman, con el concepto de inteligencia emocional, que después se desarrolla en sistemas de entrenamiento en habilidades sociales, nos da una gran pauta para profundizar. Sin embargo, hay que ver lo siguiente. Hay que diferenciar viveza emocional de la auténtica inteligencia emocional, porque alguien puede ser muy inteligente emocionalmente para venderte un auto roto, descascarado, que se te cae en la otra cuadra, y está muy bien, digamos, se llama inteligencia emocional, pero en algún punto no está conectando con vos como sujeto, sino como objeto que te tiene que vender el auto y que te va a mentir, y que para mentirte va a construir un personaje muy inteligente emocionalmente, pero con poca empatía por vos. Bueno, eso se llamaría viveza emocional. La inteligencia emocional, auténticamente desarrollada, sería entonces la capacidad de conectar con el otro, con la otra, y eso tiene que tener una categoría distinta, ¿sí? Por lo tanto. Y ahí tenemos que ir al Che Guevara. Y para ir al Che Guevara tenemos que ir a un texto que es el Partido Marxista-Leninista, donde el Che Guevara planteaba la categoría de capacidad emocional, donde decía que nuestra capacidad emocional frente a los desmanes de los agresores y los sufrimientos de los pueblos no puede estar limitada al marco de América y los países socialistas juntos. Debemos practicar el verdadero internacionalismo prioritario, recibir como afrenta propia toda agresión, toda afrenta, todo acto que vaya contra la dignidad del hombre, contra su felicidad, en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Esto lo decía en el Partido Marxista-Leninista, entonces podemos definir la capacidad emocional como la capacidad de sentir el dolor ajeno y transformarlo en energía para nuestra propia actividad. Algo que no tiene quien tiene la viveza emocional, y sí lo tiene quien tiene la verdadera inteligencia emocional, es decir, la capacidad emocional, podemos decir ahora junto al Che Guevara, porque es la inteligencia más el acto, ¿sí? Y ahí hay un circuito energético que tiene que ver con sentir la empatía, el dolor ajeno como dolor propio. Entonces, hasta aquí tenemos que definir que el ego tiene formas menos desarrolladas y más desarrolladas. Por ejemplo, un esbirro torturador va a tener un nivel de ego, ¿sí? Pero va a ser un elemento tosco dentro del sistema, y un hábil político, un obispo, por ejemplo, va a tener un ego desarrollado, culto, refinado, ¿sí? Pero sigue siendo ego, por dar un ejemplo, ¿no? El de obispo o el de torturador. Mientras que también del lado del yo, podemos tener alguna persona que se dedica a la caridad y es un desarrollo del yo, y también vamos a tener, bueno, un revolucionario acabado, desarrollado, construido en su personalidad globalmente, como podría ser el Che Guevara, bueno, una forma desarrollada del yo. ¿Sí? Entonces tenemos, no tenemos que confundirnos, ¿sí? No es que, digamos, todos tenemos porciones de ego y porciones de yo, y en todo caso se trata de comprenderlas y no enojarnos con el ego, sino trabajar desde la empatía, desde la aceptación, desde la autovalidación, para construir cada vez un yo más desarrollado, tanto en nosotros como los compañeros, como los camaradas, como las camaradas y las compañeras. No se trata ahora de perseguir como policía del ego desde el yo, porque eso también es una forma del ego. ¿Sí? Hay que construir lazos solidarios. Para acercarnos al concepto entonces de hombre nuevo, mujer nueva, el comandante Hugo Chávez decía: el hombre nuevo debe ser como Cristo, capaz de dar su vida por los demás. El hombre nuevo debe ser como Bolívar, transparente, honesto, capaz de dar sus riquezas personales si las tuviera en beneficio del interés colectivo, de la patria, hermano, hermana. Debe pensar en los demás. Una hermosa frase, una hermosa forma de comunicar al pueblo cómo es el hombre nuevo y la mujer nueva. Y aquí tenemos un cuadro donde podemos ver comparativamente cómo las diferencias entre ego y yo se marcan claramente en cada uno de los aspectos, y por lo tanto podemos ver que el funcionamiento de estas estructuras es total y absolutamente contrario, de manera tal que ahí donde crece el ego se disminuye el yo, y ahí donde crece el yo se disminuye el ego. Entonces tenemos dentro del ego la motivación, el interés egoísta, los motivos materiales, ¿sí? Esto tiene que ver con aquellos grandes debates que dio el Che Guevara en el 63 y 64 sobre los temas relativos a el interés que debe regir la producción durante el socialismo, los debates económicos
de esos años. Precisamente el Che hablaba del interés moral contraponiéndolo al interés material. Por supuesto que el Che Guevara en aquel momento planteaba que rápidamente el interés material debía superar al interés moral y que en una generación se podía construir el ser humano de nuevo tipo. La historia nos demostró que todo es un poquito más complicado, que el periodo de transición es bastante más complejo y que si vos no construís un sistema productivo de acuerdo a los motivantes realmente motivantes y que tengan sentido personal para el individuo, lo que vas a hacer es un sistema muy bonito, pero que no va a motivar a nadie. Y esto pasó en parte en el socialismo soviético, cosa que el socialismo chino ha comprendido y ha constituido una reforma de apertura que permitió que ingresen los capitales y constituir, por lo tanto, formas productivas que estuvieran más acordes con el desarrollo de las fuerzas productivas por un lado y de la motivación media de las masas populares. Y lo mismo hicieron los vietnamitas con el Doi Moi, ¿sí? Empezar a darle más aire a las formas de producción privadas para dinamizar sus formas productivas, ¿sí? Entonces quiere decir que el Che Guevara en eso se equivocó, pensaba que las del capitalismo eran armas melladas y eso, bueno, fue un grave error porque, bueno, vamos a ver si $1.000.000 de coima es un arma mellada o si tiene un poder. Bueno, demostró que tiene poder el capitalismo todavía con el afán de riqueza entre los individuos, y al punto que han logrado reversionar el socialismo en la Unión Soviética. El yo tiene por motivación el amor en general, el amor revolucionario, el odio de clase. También el odio no está mal, porque si vos ves una injusticia, ves a alguien, un grande que le está pegando a un niño y no sentís odio, también, digamos, en alguna manera no estás conectándote con tu humanidad. Y los motivos morales en general, ¿no? Los valores como elemento de motivación. El criterio imperante en el ego es la conveniencia mía, la conveniencia de grupo. Si sos un chauvinista y ves el mundo desde tu patria como el único lugar importante, vas a ver la conveniencia de tu país, una concepción chauvinista, pero generalmente vas a ver la conveniencia personal o del grupo que vos definas como expansión de tu ego. Mientras que desde el yo, el criterio imperante es el deber en general. Te vas a mover por el deber, aunque no te guste lo que viene detrás del deber, aunque sea aversivo, y el deber revolucionario como su expresión más acabada, la forma más racional del deber. La autoimagen va a ser la de un individuo recortado como potencia egocéntrica dentro del ego, yo soy yo y el resto del mundo no importa, sálvese quien pueda, mientras que la autoimagen dentro del yo del individuo es un individuo como parte del conjunto de los pueblos de la humanidad. La actitud hacia el dolor va a ser evasiva en el ego, desde la visión egoica, y abnegada desde el yo. ¿Sí? Estos son algunos elementos que diferencian. Como vemos, ego y yo son estructuras básicas que nos determinan la personalidad, nos determinan la percepción, la memoria, nos determinan el estado de ánimo, ¿sí? Nos hacen que vayamos para ciertos lugares y no vayamos para ciertos otros. Desde el ego los vínculos son competitivos, hay una auto y heteroobjetualización, es decir, existe la competencia, nosotros somos buenos, ustedes son una basura, ¿sí? La solidaridad es vista como algo ridículo, ¿sí? Y esto se basa en los ataques y la batalla cultural que está dando actualmente la derecha, mientras que desde el yo los vínculos son cooperativos. Auto y heterosubjetivación, no puedo autosubjetivarme si no subjetivo al otro. En algún punto va a haber una negación de mí mismo y la construcción de el individuo como un personaje. Y esto en el presidente Javier Milei de Argentina, por ejemplo, lo vemos con una claridad pasmosa. Cómo constituyó de sí mismo un objeto, ¿sí? Y cómo en esa autoobjetualización objetualiza al otro. ¿Sí? Por ejemplo, a los homosexuales, a la gente de izquierda, etcétera, etcétera. La autoestima desde el ego pasa por la acumulación de bienes, de poder, bueno, en todas sus diferentes formas en las que se dé, y en el hedonismo, en el disfrute, en el goce, más allá del compartir. El hedonismo como un disfrute
egoico y personalista, mientras que la autoestima va a estar en el cumplimiento del deber y en el reconocimiento social. Por supuesto que esta autoestima siempre es débil porque siempre hay alguien que tiene más, ¿sí? Siempre hay alguien que tiene más poder, que tiene más bienes, y por lo tanto, al no haber una relación de amor que determine ese placer, ese bienestar, esa autoestima, bueno, ese hedonismo tampoco es un fin de cumplimiento, porque ese es el programa que te vende el capitalismo, constantemente en sus publicidades te vende hedonismo, pero en la medida en que dependes de las cosas y no de los seres humanos, hay una parte donde nunca te vas a satisfacer con el hedonismo y ni con las adicciones, ni con la fama, ni con el poder, ni con el dinero. La objetividad está oscurecida, la objetividad está oscurecida por el interés personal en el ego y está guiada por el amor en el yo y por el amor revolucionario en su expresión más acabada. La idea de libertad desde el ego es hacer lo que se quiere, yo hago lo que quiero, la libertad individual, que es la que proponen los libertarios, por ejemplo, ahora, y desde el yo es hacer lo que se debe. En el cumplimiento del deber es donde el ser humano encuentra su libertad. Y acuérdense de Engels, que decía que la libertad es precisamente el conocimiento de la realidad y el actuar acorde con esa realidad. No existe libertad al margen de la realidad. Si yo voy por una avenida y los semáforos se me ponen en rojo, claro que tengo la libertad de poner otra velocidad en mi coche y seguir adelante, pero lo más probable es que en 2 o 3 cuadras choque, como vamos a chocar con las leyes del desarrollo social si no las conocemos y si precisamente no nos organizamos política e ideológicamente en partidos revolucionarios y seguimos siendo individuos que no aceptamos una disciplina, ¿sí?, revolucionaria. La capacidad emocional desde el ego es baja, ¿sí? La autoconciencia es pobre. Hay individuos que pueden tener una alta capacidad emocional dentro de ciertas misiones, digamos, dentro del ego, cuando el individuo tiene valores egoicos, como es el chauvinismo. No quiere decir que no, pero en general es baja la capacidad emocional. Un esbirro de las Fuerzas Armadas norteamericanas, indudablemente la misma brutalidad que emplea en el campo de batalla la va a emplear alrededor suyo con sus seres queridos, ¿sí? Y mientras que en la capacidad emocional, desde el yo, es alta, ¿sí? La autoconciencia elevada, precisamente porque se desarrolla la conciencia social, porque a la medida que subjetivaste al otro, te podés subjetivar a vos y profundizar en tu autoconciencia. No existe profundización de la autoconciencia sin ser consciente del otro, ¿sí? Si vos tenés ciego el contacto con el otro, tu capacidad de empatía, tampoco vas a tener capacidad de autoempatía y entonces vas a tener desprecio por elementos tuyos en lugar de autovalidación, es decir, aceptación radical de todas tus partes para cambiarlas, para mejorarlas, para profundizarlas, para desarrollarlas. Muy bien, entonces para ir cerrando, tenemos aquí un cuadro de la personalidad de la sociedad de vida en clases, donde la motivación material es elevada, la autoconciencia es pobre, hay una autoimagen individualista, en el plano afectivo hay una capacidad emocional pobre y en el plano cognitivo una concepción alienada de lo social. A mí no me interesa lo que pasa en la sociedad, lo que me interesa es la platita que me entra al bolsillo. Y la base es una formación social antagónica. Por supuesto que en el medio de la base, la formación social antagónica, se puede constituir personalidades de nuevo tipo, grupos que tengan la personalidad de nuevo tipo, pero eso se construye, por supuesto, de la mano de una concepción ideológica distinta contra la corriente de la sociedad dividida en clases y constituyendo una batalla cultural en la cual conformamos personalidades de nuevo tipo, personalidades de hombre nuevo, de mujer nueva, puntuales. No podemos constituir la personalidad del hombre nuevo en el marco de la formación social antagónica a escala global. ¿Sí? Para eso hay que tener una base social no antagónica, tenemos que tener la sociedad socialista desarrollada, desplegada en gran parte del mundo, y ahí es donde se va a constituir una motivación moral elevada para la producción, para la vida. Va a haber una autoconciencia elevada, una autoimagen desalienada, en el plano afectivo una capacidad emocional elevada,
En el plano cognitivo, un conocimiento del devenir social y una autoimagen, por lo tanto, del individuo como parte de un todo social. Y por encima de la autoconciencia, un nuevo regulador de la personalidad, que es la conciencia social. Bien, hasta aquí hemos visto algunos elementos de lo que conforma la personalidad de nuevo tipo. Como dijo el Che, tanto en el plano de la práctica como en el plano de la teoría hay que ir desarrollando esta concepción. Para eso todos los avances de la ciencia nos van a servir. Michael Tomasello desarrolla por qué cooperamos acerca de cómo el software de los seres humanos y el hardware está, o sea, el cerebro y la cultura humana está desarrollada para que cooperemos y que es la cooperación aquello que nos llevó a poder desarrollarnos como especie. Sí, tenemos que desarrollar todo lo que tiene que ver con capacidad emocional, con fortaleza emocional, con lo evolutivo de tanto del ser humano como de las especies, porque el marxismo siempre vio la evolución de las especies como parte y paso de la evolución social, y el ser humano de nuevo tipo va a advenir precisamente como producto de este proceso de alfabetización emocional a gran escala. Eso es la sociedad socialista. Eso es la sociedad socialista, una sociedad que alfabetiza al ser humano en el plano emocional a gran escala. Precisamente el fascismo hay que conceptualizarlo como analfabetismo emocional y como un gran productor del analfabetismo emocional, la competencia, el odio, como forma de contacto entre los seres humanos, tratando de desactivar el amor como forma de vínculo entre los seres humanos. El individualismo, por lo tanto, es una forma de construir un analfabetismo emocional. Por supuesto que cuando hablamos del ser humano nuevo tipo, muchas personas dicen, bueno, esto es imposible, que todo el mundo esté alfabetizado emocionalmente, vos lo que estás planteando es un imposible. Seguramente, cuando algún esclavo estaba llevando una piedra para la pirámide, si así fuere, si fueran esclavos, y veía a la escriba que podía escribir en el antiguo Egipto, pensaría que la alfabetización, la lectoescritura, a nivel global sería un absurdo, algo ilógico. Y bueno, después la historia demostró que sí, que todo el mundo podía leer y escribir en el marco del desarrollo de la forma de producción y de la sociedad y de las formas político-ideológicas y de la forma de seguridad social, etcétera, etcétera. Se podía hacer. Bueno, lo que nosotros queremos definir es que el ser humano nuevo, si antes no acabamos con la humanidad, claro que va a venir. Creemos en tenemos la fe absoluta en el desarrollo de la sociedad de nuevo tipo, porque esta sociedad capitalista va a morir. Hay leyes del desarrollo social que las construimos los revolucionarios con nuestra lucha, claro que sí, que no niegan el papel del individuo, sino que lo fortalecen, por las cuales vamos a lograr la victoria. El gran mensaje de todo esto es que vamos a vencer y vamos a construir un ser humano de nuevo tipo, que hasta va a constituir un cerebro de nuevo tipo en su nueva praxis, donde las neuronas espejo, donde las capacidades de conexión neuronal entre los seres humanos van a crecer. ¿Sí? Bien, hasta aquí llegamos, un nuevo capítulo de la LAF, por supuesto, contáctense con nosotros, escríbanos, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, necesitamos de todas las manos, por favor, denos like, suscríbanse, porque así es como vamos a poder seguir desarrollando esta investigación que nos está llevando la vida. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí.